Amigos, cuando pensamos en órdenes militares medievales, siempre se nos viene a la cabeza caballeros templarios cabalgando hacia Tierra Santa, guerreros de Santiago luchando en la Reconquista o monjes soldados defendiendo castillos o fortalezas, pero nunca nos hemos cuestionado o nos hemos preguntado si existieron órdenes militares femeninas, es decir, si hubo mujeres que llevaron los hábitos de caballeros, si hubo mujeres reconocidas en combate o que participaron en órdenes militares de la cristiandad. Y la respuesta es muy sorprendente porque sí que las hubo. Y efectivamente sí, existieron mujeres que estuvieron vinculadas a órdenes militares. Algunas gobernaron conventos con enormes riquezas, otras administraron territorios, grandes territorios, con todo lo que eso implica, y otras incluso recibieron honores caballerescos por su valentía en la guerra. Pero antes de hablar de órdenes militares femeninas, tenemos que saber qué es una orden militar, pues estas nacen en la Edad Media como una combinación de vida religiosa y vida militar. Eran monjes, pero también eran soldados que empuñaban la espada. Por lo tanto, tenían esta doble combinación, ya que hacían votos, pero también participaban activamente en la guerra. Por lo tanto, es esta imagen que tenemos de monjes soldados, ¿no? Efectivamente, eran religiosos, eran personas que hacían todos los votos que podría hacer una persona que pertenece a una congregación o a una orden religiosa, pero en este caso también eran guerreros. Y entre las más famosas de todas estas órdenes tenemos la Orden del Temple, la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Alcántara y la Orden Teutónica. Pero como bien sabéis, la guerra medieval estaba considerada como una actividad eminentemente masculina, por eso rara vez se podían ver mujeres combatientes, pero eso no las excluía de serlo. Y uno de esos ejemplos son las comendadoras de Santiago, que a partir del siglo XII comienzan a admitir mujeres dentro de la orden. Estas mujeres no eran mujeres combatientes, pero sí pertenecían a la orden, vestían el hábito santiaguista, administraban rentas, gestionaban propiedades y eran parte de la orden militar. Y esto fue a partir del siglo XII que empiezan a admitir a estas mujeres nobles que provenían de la nobleza castellana y leonesa. Estas mujeres, estas damas, que eran parte de la orden militar, pues tuvieron su centro más importante en lo que es el convento Santa Fe en Toledo. Y estas comendadoras de Santiago ejercían una enorme influencia social, eran verdaderos señores feudales, no solamente porque administraban riquezas, territorios, sino porque además gestionaban toda una orden militar. Era una de las órdenes más importantes y más poderosas de la época. Otro ejemplo lo tenemos en lo que es la Orden de Calatrava y la Orden de Alcántara, que tenían una rama femenina, no tenían evidentemente la influencia que tuvieron las comendadoras de Santiago, pero sí que administraban propiedades, territorios y riquezas, porque esto nos deja ver que las órdenes militares no solamente eran órdenes militares, sino que también eran instituciones religiosas, económicas y políticas, y todas estas funciones las realizaban estas mujeres que pertenecían a estas órdenes militares. Otro ejemplo interesante lo tenemos en el norte de Europa, en lo que es la Orden Teutónica, que tuvo una rama femenina y éstas se dedicaban a labores asistenciales y hospitalarias, cuidado a enfermos, administración de hospitales, peregrinos, etc. Pero también desempeñaban una labor muy importante en lo que es la gestión organizativa de la orden. Pero hay un caso súper interesante que es la Orden de las Hachas, creada en el año 1149 por Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona. Y esta orden, que era una orden militar femenina, se creó por este conde, ya que tras el asedio musulmán a la ciudad de Tortosa, que luego trajo la victoria cristiana de la misma ciudad, los hombres de la ciudad se encontraban ausentes y fueron las mujeres con hachas y con otras herramientas las que resistieron el asedio y
lucharon con valentía defendiendo la ciudad de Tortosa, y por esta valentía y por esta forma tan aguerrida de estas mujeres de proteger y defender la ciudad, Ramón Berenguer crea esta orden militar femenina que no solamente era una distinción honorífica, sino que también comportaba privilegios jurídicos y militares a las mujeres que pertenecían a esta orden y que podían llevar, además de muchas cosas, una distinción en sus ropas que era una hacha, que era el símbolo distintivo de la orden creada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Es por ello que la Orden de las Hachas es tan extraordinaria, porque esas mujeres sí que lucharon, sí que defendieron con valentía, como cualquier otro caballero, la ciudad de Tortosa, y por esto tuvieron ese reconocimiento militar, como lo podría haber obtenido cualquier otro caballero, porque participaron activa y decisivamente en la defensa de la ciudad. Por lo tanto, podemos decir que eran mujeres guerreras. Bueno, a ver, las comendadoras no participaban en la guerra, las teutónicas tampoco, las de la hacha sí, defendieron la ciudad y defendieron militarmente la ciudad con lo que tenían, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que está esa mezcla, ¿no?, de mujeres que participaban en la administración de las órdenes militares, las labores asistenciales, y también tenemos mujeres guerreras como las mujeres de Tortosa, y es por eso que esta orden de la hacha, es una orden, es una rareza en Europa, sobre todo porque no hay otra igual. Y una de las razones por la cual quería hacer este vídeo aquí específicamente, en la Plaza de las Comendadoras, a metros de lo que es el convento de las Comendadoras de Santiago, ya que esta institución, las Comendadoras, la Orden de las Comendadoras, todavía existe, la encontramos aquí en Madrid, esta es una de sus sedes, y tras estos muros vivieron muchas mujeres que no fueron, que fueron parte de la Orden, y las que siguen aquí siguen siendo parte de la Orden de Santiago, que no fueron mujeres que lucharon como guerreras, pero sí que administraban territorios, administraban conventos, administraban recursos y sobre todo ejercían un tipo de autoridad femenina y de influencia en la sociedad que era muy raro en la época o era poco habitual. Por lo tanto, este es un gran ejemplo aquí en la ciudad de Madrid de cómo esa parte de la historia todavía sigue viva, ¿no? Porque todavía hay mujeres aquí que pertenecen a esta orden. Evidentemente ya no es como antes, donde para poder ingresar tenías que provenir de familias nobles, especialmente de la nobleza castellana y leonesa. Hoy en día pues eso ha cambiado, pero la orden sigue aquí, tiene una labor asistencial muy importante, y el edificio lo podemos ver, es parte del patrimonio que tenemos en España, patrimonio de todos los españoles, y donde estas damas, ¿no?, que pertenecen a la orden todavía siguen aquí desempeñando un papel mucho más importante, creo yo, en estos tiempos, que es la defensa de la identidad, la defensa de los valores cristianos que están en riesgo constantemente. Nuestra sociedad, nuestra forma de entender la vida en Occidente, que se está combatiendo en muchos flancos, y ellas aquí lo hacen a través de la labor asistencial y de la oración. La Orden de Santiago es una de las más importantes y a la que los españoles le tenemos mucho cariño. Y estas comendadoras, pues en este convento que es tan bonito, que os animo a visitar en Madrid, porque realmente es muy bonito en el interior. Además, hace unos años se ha restaurado, ya que sufrió los estragos también de la ira durante la guerra civil por las milicias, ya sabéis cuáles, pero bueno, el edificio sigue representando esa parte de la historia tan importante de estas órdenes militares, porque claro, a veces pensamos en la Edad Media como porque es lo que nos han enseñado de alguna manera, ¿no?, como una época oscura, horrible, y era todo lo contrario, fue todo luces, como dice un buen amigo mío, Daniel Gómez Aragonés, este escritor tan importante de su último libro, Reinas Godas. Pues fue una época llena de luces, la verdad, llena de luces, y sobre todo donde se defendía con espada y con la oración
muchos de los valores que hoy en día estamos perdiendo y que en ese momento ellos se veían amenazados porque los habían perdido, pero que los recuperaron para que nosotros hoy en día pudiésemos vivir como vivimos ahora. La lástima es que nosotros hemos dejado de atender y de cuidar todas esas cosas y todos esos sacrificios que tuvieron estos hombres y mujeres en aquella época, y nos los hemos cuidado bien, y es por ello que ahora nos vemos otra vez amenazados como sociedad, sobre todo como españoles, que creemos en nuestra identidad, que creemos en nuestros valores judeocristianos, que cada día están más en peligro. Cuidar y preservar el patrimonio histórico, no solamente el edificio en sí, de esta orden tan importante, que lleva 8 siglos, sino que también preservar y cuidar el patrimonio religioso que hay dentro de estas paredes, y sobre todo la tradición que llevó a estas mujeres a ser parte de esas órdenes militares y no solamente combatir en ese tiempo al Islam, sino que también luchar por lo que es la cristiandad, ¿vale? Y hoy en día, evidentemente, la cristiandad no es lo mismo que la cristiandad en la Edad Media, y el Islam, bueno, el Islam sigue siendo parecido al de la Edad Media, pero tenemos que ser conscientes de que estas mujeres o estas órdenes militares tan importantes jugaron un papel fundamental para que nosotros hoy en día seamos personas libres en el mundo occidental. Y bueno, pues este edificio está aquí, y en este vídeo era un poco para rescatar, ya sabéis que a mí me gusta mucho rescatar la figura de la mujer. Hubo mujeres guerreras, como las mujeres de Tortosa, que valientemente defendieron la ciudad del asedio de los musulmanes, y no solamente la defendieron, sino que lograron apagar ese asedio de estas tropas musulmanas, y por eso fueron, obtuvieron ese privilegio de ser parte de esa orden de las hachas, que es una rareza en lo que es en Europa, y sobre todo que también otras órdenes como las de las Comendadoras de Santiago, como las Calatravas, como las de Alcántara, también tuvieron ramas femeninas, o como la Teutónica, y que fueron fundamentales en todo lo que fue la administración, no solamente la organización de las órdenes, sino que también la influencia social y política en aquella época. Por lo tanto, las mujeres, como siempre digo, son mucho más importantes para la historia de lo que nosotros a veces creemos.